Cuando nos referimos al diseño universal, hablamos del diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. Hablar de diseño universal nos remite automáticamente a pensar en inclusión. Constantemente hablamos de accesibilidad para referirnos al derecho de las personas con discapacidad de entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo de los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elisa Maqueda y en este momento me encuentro realizando una tesis colectiva con mi compañera Andrea Lee en diseño industrial, en el ámbito de diseño social. Teachable es un proyecto que consiste en un material didáctico que está diseñado bajo los principios de diseño universal, entre los cuales se destaca el concepto de inclusividad como la posibilidad de atender al mayor número de personas posibles a través de un servicio o de un producto. El diseño universal se puede dividir en 7 principios. El primero es el uso equitativo, en donde el diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. Uso flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Uso simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender sin importar la experiencia, conocimiento, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario. Información perceptible. El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario. Tolerancia al error. El diseño minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. Y el número 7, adecuado tamaño de aproximación y uso. Es decir, que proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Teachable es un producto que a través del diseño modular y del uso de diferentes recursos sensoriales permite acceder a la información que está contenida en la tabla periódica con algunos sistemas y recursos que le permiten su fácil acceso a los estudiantes con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con TDA y también a los estudiantes que no presentan ningún tipo de discapacidad o alguna barrera para el aprendizaje. La discapacidad es la condición de vida de una persona adquirida durante su gestación, nacimiento o infancia. Esta se manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial y en la conducta adaptativa, es decir, en la forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la comunidad, respetando las formas de convivencia de cada ámbito. La inclusión es un conjunto de procesos y de acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, así como el libre desarrollo, dando oportunidad a todos y todas de desenvolverse de manera libre a pesar de la discapacidad, es decir, establecer la conexión entre las partes de un todo para todo. Este proyecto inicialmente buscaba atender a las personas únicamente con discapacidad visual, ya que la tabla periódica tradicional que nosotros conocemos está limitada solo a ser utilizada a través del sentido de la vista, ya que tiene elementos únicamente gráficos en segunda dimensión. La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista. Puede ser total o parcial. Para entender la realidad que entraña a esta discapacidad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. Existen 2 tipos diferentes de discapacidad visual: la deficiencia visual y la ceguera. La primera consiste en una disminución significativa de la vista, pero que permite ver la luz y orientarse con ella, además de usarla con propósitos funcionales,
un campo de visión funcional pero reducido, sin contornos definidos y con predominio de sombras. Y la ceguera consiste en la ausencia total a la percepción de luz. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. La Sociedad Mexicana de Oftalmología estima que en México hay 2.237.000 personas con deficiencia visual y más de 415.800 personas con ceguera. Asimismo, se ubica entre los 20 países con mayor número de personas afectadas por la discapacidad visual y ceguera. Nuestro primer reto fue el poder adoptar un sistema estandarizado como lo es el braille, ya que son cosas que nosotros no podíamos modificar y que tampoco teníamos un amplio conocimiento al respecto. Es por ello que tuvimos que apoyarnos de ATEDI. ATEDI es la coordinación dentro de la universidad que brinda atención a los estudiantes con discapacidad. A través de material de apoyo y personal capacitado es como ellos logran adaptar los conocimientos que se imparten dentro de las aulas a estos estudiantes en específico. Nuestro primer acercamiento al braille fue un curso que tomamos en el cual se nos capacitó respecto al uso de este alfabeto y de los diferentes indicadores que teníamos que utilizar para que se pudiera leer, así como también cuáles eran las dimensiones y los espaciados entre estos relieves y cómo debían de estar para que realmente se pudiera comprender a través del tacto con una persona que sí supiera leerlo. Debido a la dimensión de la separación que existe entre los diferentes puntos, es que nos dimos cuenta que el producto debía de tener una dimensión con un límite donde alcanzara a caber el elemento con mayores datos y mayores letras en su nombre para que pudieran ser módulos de las mismas dimensiones que pudieran transportarse de un lugar a otro. Al limitar el diseño modular, lo que hicimos fue extraer esta parte de los recuadros que contenían toda la información de cada elemento químico a unas piezas cuadradas que se pudieran utilizar de manera individual y también de manera conjunta. ¿Cuál era el problema de esto? Que al ser piezas de aproximadamente 10 por 10 centímetros, al momento de juntarlas era algo increíblemente grande para transportar, lo cual nos dimos cuenta que el peso jugaba un factor crítico. La exploración de diferentes materiales respecto a sus propiedades, como lo era como tal el peso, el grosor e incluso la impermeabilidad, fue una de las pruebas que tuvimos que estar realizando para poder hacer viable el transporte de la casa a la escuela y viceversa de la tabla periódica completa para que la pudiera utilizar el alumno tanto individualmente como grupalmente. ¿Y por qué tenía que ser impermeable? Ya que era un producto que deseábamos que se conservara dentro de las oficinas de ATEDI, así como un producto que se pudiera ofrecer al público para comprarlo y almacenarlo dentro de la institución educativa o dentro de la casa del estudiante o del maestro, queríamos que fuera algo que tuviera un mayor tiempo de vida, ya que una de las principales problemáticas del braille es que al estar en contacto con el calor de las yemas de los dedos y con la presión que se ejerce al momento de leerlo, se va desgastando el relieve al punto de que en algún momento ya no es tan claro poder leerlo. Fue entonces cuando mi compañera Andrea Lee y yo empezamos a experimentar con diferentes materiales plásticos que pudieran imprimirse a través de unas impresoras especiales para braille, las cuales funcionan a través de punzones. No requieren calor, es por ello que sí se pueden introducir materiales plásticos. Y en esto nosotros se nos ocurrió utilizar acetato de un mayor gramaje. Para la parte posterior, donde estuviera adherida esta capa ya con el braille grabado, estuvimos buscando algún material que fuera estético y que no pesara tanto. Fue ahí cuando a través de diferentes preguntas que realizamos dentro de la carrera de diseño y de arquitectura, encontramos un material que se llama foam board, que por dentro es una espuma y tiene dos capas hacia los lados de opalina negra. ¿Qué era lo magnífico de este material? Que por su color negro era estético y no se ensuciaba al momento de estar a través de contacto de las manos de diferentes estudiantes. Y al tener su mayor peso con solo espuma, era increíblemente ligero y sin importar que uno tuviera que transportar una caja con un asa con esto contenido, no era algo pesado ni algo incómodo de llevar.
Esta fue la primera etapa que desarrollamos. Como les mencioné anteriormente, estaba basado únicamente para las personas con discapacidad visual. ¿Cuál fue el problema de esto? Que sí creamos un producto que atendía las problemáticas y necesidades de esta comunidad, pero ya no era un material inclusivo, sino un material exclusivo. Y esto nos jugaba un poco en contra respecto al diseño universal. Si lo vemos desde un punto de vista utópico, ¿cuál sería la solución? Incluir a todas las discapacidades que existen, a todas las barreras para el aprendizaje que existen y también a todas las personas que no poseen ninguna discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que al querer incluir todos los sistemas, todos los recursos que atiendan en específico a cada problemática, termina siendo algo inentendible, un compendio de muchísima información que al final solo termina confundiendo y en lugar de facilitar el aprendizaje, crea un producto que es pesado visualmente. A través de una indagación, nos empezamos a preguntar junto con el equipo de trabajo, ¿a qué otras comunidades podríamos atender? La primera que surgió fue a la comunidad con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencian. Sus causas pueden ser congénitas, hereditarias o genéticas, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna, por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta densidad. En México, aproximadamente 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, de las cuales más del 50% son mayores de 60 años, poco más de 34% tienen entre 30 y 59 años, y cerca del 2% son niñas y niños. Esta idea surgió de ATERI, ya que ellos trabajan con diferentes personas que poseen sordera. Y ellos nos explicaban que el problema es que ellos, al adaptarse a la lengua de señas mexicana a través de glosas, en realidad no es que hablen español, sino que hablan en glosas. Sí, pueden comprender los textos, pueden comprender a través de recursos visuales en donde ellos puedan leer, pero a veces la redacción puede complicar un poco el entendimiento por completo de los conceptos. Así que sí, ellos pueden leer, ellos pueden comprender los textos. ¿Cuál sería el plus que nosotros les podríamos ofrecer? ¿Qué tal poder darles las herramientas a través de la lengua de señas mexicana de que ellos pudieran comunicar al menos el nombre del elemento, para que a través del sistema que ellos utilizan pudieran apoyar esta parte textual con esta parte que se comprende por movimientos y expresiones corporales? Menciona también a la comunidad con TDA, que es el trastorno de déficit de atención, porque a través del uso de colores quisimos basarnos en la psicología del color para poder utilizar algunos colores y elementos gráficos que permitieran mejor su atención y que no afectaran a sus niveles de concentración. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos. Si bien es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse de vez en cuando, los niños con TDA no van dejando atrás estas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Existen 3 tipos de esta enfermedad. La presentación en la que predomina la falta de atención, donde es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones y conversaciones.
la presentación en la que predomina la hiperactividad, en donde la persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil quedarse sentada o quieta durante mucho tiempo. Una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otros, agarrar cosas que no le pertenecen y hablar en momentos inapropiados. Y la última es la presentación combinada, en donde los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgo posibles, donde incluyen los siguientes factores: lesión cerebral, exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Enriqueciendo de esta manera su comprensión y aprendizaje, como se hace regularmente en las aulas a través de diferentes materiales y planeaciones de clase para que puedas aprender no solo con un ámbito en específico, sino que seas multidisciplinario. Entonces ponemos en contraste la tabla periódica tradicional que ya existe, limitada a: si tú no haces uso de la vista o no posees el sentido de la vista, esto ni siquiera se puede consultar. No puedes consultarlo y empieza a complicar el utilizarla. ¿Por qué? Porque la tabla periódica es un compendio ya diseñado para tener toda la información dentro de ella, para ya no tener que estar consultando textos o diferentes páginas web para obtener toda esta información. Y se convierte en sí, se puede traducir a braille a través de diferentes programas, se pueden buscar otras alternativas, pero terminan siendo textos inmensos que simplemente violan como toda la idea que existe de lo que es un material didáctico o de apoyo. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. De izquierda a derecha están ordenadas por metales, alcalinotérreos, otros metales, metales de transición, metaloides, no metales, halógenos y gases nobles, teniendo en la parte inferior los lantánidos y los actínidos. Entonces, D-Able lo que hace es decir: aquí está la información, la puedes comprender a través del tacto, la puedes comprender a través de la vista, te estoy dando recursos visuales que facilitan un poco más su lectura y además te ofrezco un material audiovisual de apoyo con la lengua de señas mexicana, aportando de esta manera un producto que te dice: aquí está la información, puedes acceder a ella. Al ser un producto que en realidad y en la vida cotidiana va a estar siendo utilizado por estudiantes universitarios de preparatoria y de secundaria, teníamos que realizar pruebas con prototipos físicos con ellos para saber cómo se desarrollaban a través de este producto. Durante dichas interacciones, las primeras cosas que se mencionaron fueron comentarios como: wow, yo nunca pude utilizar algo así, ni siquiera lo conocía porque no era viable para mí tenerlo. En alguna ocasión quisimos adaptarlo, pero era pesadísimo y en realidad cada quien lo hacía a su manera. Es por ello que todos terminábamos con diferentes métodos que no aseguraban un estándar. Claro que hubieron diferentes observaciones y detalles a mejorar para tener una mayor calidad, una mejor estética, ya que es un producto que se busca incluir en el mercado para poder venderlo a través de diferentes plataformas. Pero ¿cómo podíamos nosotras dos empezar a tener procesos más acercados a la verdadera industria de producción, siendo estudiantes y no teniendo de verdad un inversionista que pudiera trabajar esto con nosotras? Nuestro director de tesis nos apoyó buscando diferentes convocatorias dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde pudiéramos pedir un fondo para desarrollar toda esta parte creativa, desde la idea hasta el tener el producto final con los materiales que buscábamos tener y con la calidad que queríamos ofrecer al cliente. La convocatoria que ganamos fue la de Cultura Emprendedora, donde se nos dio un fondo para poder comprar materiales, pagar procesos e incluso había un rubro en el cual podríamos registrar esto con los derechos para poder tener una patente.
Durante el presente semestre y en el próximo, mi compañera y yo seguimos desarrollando esta tesis, ya que se está documentando cada proceso que llevamos. En este momento nos encontramos en la etapa final de prueba de prototipos, para después poder presentar el producto terminado y ver en cuáles convocatorias o en cuáles diferentes ámbitos podemos empezar a movilizar este producto de manera comercial. Y en realidad algo que tomamos en cuenta ampliamente son los comentarios que nos hacen ellos desde su perspectiva personal, de cómo un material de este tipo hubiera cambiado en un aspecto positivo su aprendizaje, les hubiera facilitado el poder desarrollarse dentro de un aula e incluso el poder también socializar con sus compañeros, ya que al tener diferentes recursos y al tener diferentes métodos para poder aprender, llega a existir una segregación de las personas con algún tipo de discapacidad o con alguna barrera para el aprendizaje de los grupos, ya que su trabajo es una cosa y el del grupo es otra y no se logran fusionar. T-Able es un proyecto que forma parte del DESIS, que es el Laboratorio de Diseño Social dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro del DESIS se están buscando crear diferentes proyectos que puedan apoyar a la comunidad estudiantil y en general al ámbito de diseño social dentro y fuera de estas instalaciones. ¿Qué es lo increíble de este tipo de proyectos? Que marcan un precedente para poder lograr la innovación a través de diferentes ideas y ataques a problemáticas que vivimos día a día respecto al desarrollo sostenible. Y en algunas ocasiones es un poco complicado lograr probar que estos productos atiendan a la comunidad completa. ¿Por qué? Porque al momento de introducirlo a un grupo, no todos los grupos son iguales y no todas las enseñanzas se llevan de la misma manera en diferentes instituciones o simplemente en espacios físicos. Es por ello que las pruebas que se realizan son por grupos limitados, que es la toma de una muestra de diferentes usuarios con las edades a las que queremos atender y con las problemáticas que estamos mencionando. Esto nos da una rúbrica de evaluación bastante cualitativa. T-Able, además de estarse trabajando en una tesis colectiva con mi compañera Andrea Lee, también se está trabajando con 3 personas de semestres inferiores, los cuales están pudiendo desarrollar diferentes habilidades a través de lo que ellos han aprendido en la carrera para implementarlo en lo que es la esfera social del diseño. T-Able, por el momento, sigue siendo un proyecto universitario. Es por ello que se está realizando una tesis a través de él, pero nosotros tenemos una visión de crecimiento mayor. ¿Cuál es nuestro plan? En primer lugar, queremos poder alcanzar un prototipo final que esté listo para la venta, uno que pudiera ofertarse literalmente a una persona con todos los componentes para que ellos lo pudieran adquirir en una tienda, comprender su uso y también tener un impacto positivo a través de él. Posterior a esto, nuestra idea es empezar a buscar convocatorias de diferentes fondos para que se pueda realizar esto de una manera un poco más en serie y poderlo producir para su venta. Entonces, ¿qué va a pasar con T-Able? ¿Cuáles son sus oportunidades? En primer lugar, es la búsqueda del registro de la patente para tenerlo como un producto con derechos. Segundo, podríamos emprender con esto para poder empezar a producirlo y venderlo al público por cuenta propia, o también crear un lugar donde pudiéramos diseñar diferentes dispositivos de esta índole que atendieran las necesidades educativas. Con ello, también, al poder quedarse y conservarse dentro de las instalaciones de ATEDI, si tiene un impacto positivo, podría reproducirse dentro de la universidad para ser distribuida a las prepas afiliadas y también a las facultades que utilizan este recurso. Así que sí, T-Able es el primer acercamiento para todo el proyecto que va a surgir desde la universidad hacia el exterior. Entonces, ¿realmente nuestro producto asegura el mejor aprendizaje de lo que es la tabla periódica y los elementos químicos en esta comunidad que estamos mencionando, tanto discapacidad auditiva, discapacidad visual, TDA e incluso también a estudiantes con ningún tipo de discapacidad o barrera para el aprendizaje, ya que se incluye texto
en este módulo? En realidad, no. Nosotros no podemos asegurar un mejor aprendizaje. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Realmente mejora o no mejora? Sí, en realidad lo que estamos haciendo es permitirles el acceso a esta información. Así como no podemos asegurar el pleno aprendizaje de una persona con algún tipo de discapacidad solo por utilizar nuestro producto, uno puede observar este mismo fenómeno en un aula estudiantil donde hay diferentes personas que no poseen ninguna discapacidad o barrera para el aprendizaje, y si nos fijamos bien, todos aprenden de diferentes maneras. Todos tenemos diferentes habilidades, capacidades y destrezas. Y no, simplemente por dar el mismo material a todo el mundo, se asegura que todos van a poder comprender al 100%.